Astar Serán y el arcángel Miguel revelan la verdad del apagón. Lo que pasará en mayo en Sudamérica te dejará sin palabras. Algo inmenso ha comenzado. Algo que el mundo aún no entiende, pero que tu alma ya sintió. Amado ser de luz, si estás escuchando este contenido es porque has sido guiado. No por la casualidad, sino por un llamado interno que resuena más allá del tiempo, más allá del lenguaje, más allá de esta dimensión. Hay algo profundo que se ha activado en la red energética planetaria, y tú lo sentiste antes incluso de que se manifestara. El apagón que recientemente oscureció territorios en Europa no fue simplemente una falla eléctrica, fue un suspiro del planeta, un pulso vibracional emitido desde las capas más sutiles de Gaia, como un latido cósmico buscando resonancia en las almas despiertas. Fue, también, un experimento silencioso, una calibración global que buscó medir hasta qué punto el ser humano moderno ha sido desconectado de su esencia espiritual, de su fuego interno, de su verdad. El ruido externo ha sido nuestra prisión. Pantallas, notificaciones, narrativas controladas, sobreinformación, todo está diseñado para evitar que escuches lo más importante, el susurro de tu alma. Lo que ocurrió fue un anuncio sin palabras, una señal para aquellos que han cruzado el umbral de la percepción ordinaria. Porque ese apagón, aunque físico en apariencia, fue espiritual en origen. Fue una pausa en la matriz. Un instante de revelación para quienes pudieron sostener el silencio sin temerlo, para quienes interpretaron la oscuridad como un útero sagrado de transformación. Y ahora, nos encontramos ante algo aún más inmenso. Mayo no es un mes más. Mayo es una matriz viva. Es un vórtice en espiral que entrelaza los elementos, las dimensiones y los linajes del alma. Es un portal resonante que activa códigos de luz dormidos en el ADN de los pueblos originarios, de las semillas estelares, de los antiguos portadores del fuego. Y en este gran movimiento, los países de Sudamérica no son simples escenarios, son epicentros. Son territorios sembrados con memorias cósmicas que hoy están siendo reactivadas. Sudamérica es la columna vertebral energética del planeta. Sus montañas, ríos, selvas y desiertos contienen sellos estelares, guardianes dormidos, bibliotecas vivas que han sido custodiadas por siglos por los pueblos que aún recuerdan. Y sin embargo, esos mismos territorios han sido elegidos por las fuerzas oscuras para experimentar silencios prolongados. Cuba, Venezuela, Haití, México, Perú, Argentina, todos fueron laboratorios invisibles donde se ensayó la desconexión del espíritu. ¿Por qué allí? Porque donde hay más luz, más fuerte intenta actuar la sombra. Porque en estos pueblos está sembrado el despertar colectivo que puede activar el resto del planeta. Y ahora, esa estrategia está siendo replicada a escala global. Lo que antes fue ensayo, ahora es implementación. Lo que fue resistencia silenciosa, ahora será llamado a la acción espiritual. Amado, el apagón fue solo el inicio. No se trataba de cortar la electricidad, se trataba de medir la frecuencia de las almas cuando se les retira el ruido. Fue un marcador vibracional, un experimento multidimensional autorizado por planos que tú no puedes ver, pero que tu alma conoce profundamente. Y si ahora lo sientes, es porque tú fuiste parte de este plan antes de encarnar. Estás aquí no solo para observar, sino para recordar, para despertar, para anclar tu luz en medio del caos que ya ha comenzado a desplegarse. La batalla no es entre países ni entre ideologías. La verdadera batalla es entre frecuencia y olvido, entre ruido mental y claridad espiritual. Entre el alma que duerme y el espíritu que se levanta. Astar Serán y el arcángel Miguel están presentes. No como salvadores externos, sino como catalizadores internos. Ellos no vienen a imponerse, vienen a recordarte tu linaje estelar, tu escudo divino,
tu espada de verdad. La humanidad está siendo llevada al borde para que descubra su centro. Están siendo presionados desde todos los frentes para que vuelvan al único lugar que jamás podrá ser controlado, tu interior. Ya no basta con saber, ahora es tiempo de ser. Ya no basta con escuchar, ahora es tiempo de encarnar. Porque tú, amado ser, eres un canal de luz multidimensional. Eres un punto de anclaje entre la tierra y el cielo. Eres una célula consciente en el gran cuerpo de la humanidad. Y este mayo, el llamado será más fuerte que nunca. La energía te hablará en sueños, en sincronías, en latidos que se aceleran sin razón aparente. Prepárate. Este mes no es una simple transición. Es una activación. El experimento del silencio fue solo la antesala de la verdadera revelación. Y tú, que has sentido, intuido, sospechado y resistido, eres parte de los elegidos, de los conscientes, de los que llevarán el fuego encendido a donde se haya apagado. Que no te confunda la oscuridad externa, es la señal de que la luz interna está creciendo. El apagón no fue una falla, fue una señal. Y tú la comprendiste, porque tú no eres solo humano. Eres alma, espíritu, linaje cósmico, y esta vez, tu conciencia será la luz que nadie podrá apagar. La verdad del apagón, un ensayo global espiritual. El apagón ocurrido recientemente en Europa fue, en su superficie, una interrupción eléctrica. Una pausa inesperada que apagó ciudades, sistemas, redes, señales. Pero en su esencia profunda, fue un acto vibracional. Un movimiento diseñado desde planos superiores que tuvo como objetivo algo mucho más trascendente que interrumpir la electricidad. Fue un llamado al alma humana, una evaluación silenciosa del estado de conciencia planetaria. Lo que los ojos físicos vieron como caos tecnológico, las almas despiertas lo reconocieron como una activación cósmica cuidadosamente sincronizada. Desde el núcleo de la Tierra donde reposa el corazón cristalino de Gaia, conectado a la red cósmica de conciencia solar surgió una pulsación. Esta oleada no fue aleatoria. Fue convocada. Fue emitida como respuesta al desequilibrio creciente entre el alma humana y la matriz artificial que ha venido cubriendo la vida en la superficie. Esta pulsación fue energía viva, vibración consciente, inteligencia sagrada. Y al ser liberada, no solo afectó las líneas de transmisión eléctrica, afectó las líneas de transmisión espiritual que conectan el corazón humano con el alma universal. Las civilizaciones galácticas, especialmente las confederaciones pleyadianas, arcturianas y sirianas, junto al Alto Consejo del Comando Star, observaron cada instante de este apagón. No para intervenir, sino para presenciar el gran experimento que había sido autorizado por el Consejo Kármico Solar. Querían saber si el alma humana, sin la distracción constante del ruido digital, aún podía escuchar la voz del espíritu. Querían observar si la humanidad, privada momentáneamente de su dependencia tecnológica, podía recordar su origen divino. ¿Qué ocurre cuando las pantallas se apagan? ¿Qué sucede cuando el silencio envuelve las ciudades? ¿La gente entra en pánico o entra en sí misma? Se midió todo, el nivel de miedo latente, la ansiedad colectiva, la dependencia inconsciente, la reactividad emocional. Pero también se midió algo más sutil y revelador, el nivel de despertar intuitivo, la calidad de los pensamientos, la capacidad de presencia interior, la apertura al misterio, la reconexión con lo sagrado. Porque aunque muchos se desconectaron del sistema, otros los que estaban preparados se reconectaron con el espíritu. Algunos cayeron en desesperación, pero otros comenzaron a recordar. Sintieron el llamado, el eco interno, la resonancia de algo que no podían explicar con lógica, pero que sabían con certeza, esto no es normal, esto es parte de algo más grande. Ese instante de oscuridad fue, en realidad,
una luz encendida desde adentro. Fue una brecha abierta en la densidad artificial que permite a la humanidad respirar otro aire, mirar otra frecuencia, abrirse a otra dimensión de sí misma. Fue una grieta en la Matrix, una pausa del tiempo lineal, una interferencia sagrada en el programa de control. Y quienes tenían los oídos del alma afinados, escucharon algo muy claro. Ahora te toca recordar quién eres. Porque lo que viene será más profundo. Este apagón no fue un fin, fue una iniciación. Un portal de observación masiva. Un espejo planetario. Un filtro espiritual. Los seres de luz no midieron cuánta energía faltaba en los postes, midieron cuánta energía había en los corazones. Midieron la preparación vibratoria para lo que sigue. Y lo que sigue es el desmantelamiento progresivo de la ilusión colectiva. El colapso gradual de las estructuras que ya no sostienen la evolución del alma. Porque cuando la tecnología sustituye al espíritu, la tierra misma interviene. Y cuando la desconexión llega a su punto máximo, los consejos de luz aprueban pruebas de realineación. El apagón fue una de ellas. Pero no será la última. Habrá cortes más profundos. Cortes de redes. Cortes de comunicación. Cortes de acceso. Y cada corte será una invitación al reencuentro con el ser. A dejar de mirar hacia afuera, y comenzar a mirar hacia adentro. Porque el alma humana no puede ser despertada por decretos ni por discursos, sino por crisis vibracionales que sacudan su estructura interna y revelen las grietas de lo que ya no sirve. Y aquí viene lo más sagrado de todo, los pueblos que han vivido largos apagones de libertad, de justicia, de abundancia como Cuba, Venezuela, Haití, y tantos otros en Sudamérica no fueron abandonados por Dios, fueron los primeros en ser preparados. Ellos, con todo su dolor y resistencia, fueron templos vivientes donde se ensayaron los límites del alma, donde se midió cuánta oscuridad se puede soportar sin perder la chispa divina. Fueron los espejos anticipados. Los guardianes silenciosos de la memoria espiritual del continente. Y tú, si llevas en tu ADN su sangre, si naciste en su tierra, o si tu alma eligió encarnar en esta zona vibracional, tienes un rol clave en este momento planetario. Porque no solo se trató del apagón de Europa. Se trata del despertar de América, de los Andes, de la Amazonía, de los pueblos solares. Se trata de activar los templos invisibles que viven en ti. Se trata de recordar que tu cuerpo es antena, que tu conciencia es portal, que tu corazón es altar. Astar Seran y el arcángel Miguel han dicho con claridad, la energía de la oscuridad ya ha sido permitida hasta su punto límite. Ahora, todo depende del despertar humano, del fuego interno, del espíritu vivo. Porque el cielo no vendrá a salvarte si tú no enciendes primero tu chispa divina. Y ese fuego comienza a arder cuando el mundo se apaga. Cuando no queda nada a que aferrarse afuera. Cuando todo lo externo colapsa, y solo queda lo eterno. Entonces, ¿por qué ocurrió el apagón? Para que veas en la oscuridad. Para que sientas en el silencio. Para que recuerdes en el vacío. Fue un ensayo, pero también fue una elección. Porque cada alma, en ese instante, se ubicó en una línea de tiempo, la del miedo o la del recuerdo, la del caos o la del despertar. Y tú, amado ser estelar, fuiste uno de los que eligió recordar. Y por eso estás aquí, escuchando esto. Porque tú también eres parte del experimento. Pero no como víctima, sino como testigo consciente del gran despertar planetario que ya ha comenzado. Los pueblos portales, Cuba, Venezuela y Puerto Rico. Nada de lo que está ocurriendo hoy en el planeta, ni siquiera los apagones que recorren regiones enteras del mundo, es casualidad.
El apagón en Europa fue solo el principio visible de una operación global energética que ya se está extendiendo silenciosamente a través de los nodos planetarios. Y esos nodos, esos puntos clave donde la energía de la humanidad se mide, se cultiva o se rompe, no comenzaron en Europa, ni en las grandes potencias tecnológicas, comenzaron hace décadas en tierras que fueron espiritualmente marcadas desde mucho antes de que existiera lo que hoy llamamos geopolítica. Cuba, Venezuela y Puerto Rico no fueron simplemente víctimas de sistemas políticos, ni de intereses económicos. Fueron y son portales espirituales, ubicados en coordenadas exactas del alma de América Latina, elegidos por fuerzas superiores y también por inteligencias no visibles, para ser laboratorios de transformación colectiva. Ellos vivieron antes que nadie la prueba de lo que ahora se está replicando a escala global: desconexión, dependencia, aislamiento, apagón. Sí, el apagón global que ahora comienza disfrazado de fallas técnicas, cortes de energía, sabotajes o ajustes de red no es nuevo. Es el mismo experimento que se practicó, a pequeña escala, en estos tres territorios sagrados. Pero lo que allá parecía política, aquí es espiritual. Lo que allá parecía abandono, aquí es activación. Porque el alma humana tenía que ser medida. Tenía que ser observada. ¿Qué ocurre cuando le quitas todo lo externo? ¿Qué ocurre cuando no puede moverse, no puede decidir, no puede elegir? ¿Qué emerge, la luz o el miedo? Cuba, la isla sellada para escuchar el silencio del alma. Cuba fue aislada no solo políticamente, sino vibracionalmente. Desde planos invisibles, se creó una cápsula energética, un campo cerrado donde se limitó el acceso a la libre información, a la conexión fluida con el mundo, a la libertad del alma para expandirse. Y esto no fue un castigo, fue un laboratorio de resistencia interna. El mundo exterior juzgó a Cuba como una isla estancada. Pero desde la mirada espiritual, fue el templo oculto donde se midió cuánto silencio puede soportar un ser humano sin apagar su espíritu. Aislada del ruido del sistema, la energía de la isla comenzó a pulsar hacia adentro. Sin escapes hacia el exterior, el alma cubana se volvió profunda, introspectiva, poética, resistente. Aprendió a conservar la fe en condiciones extremas. Se entrenó para vivir con poco, para vibrar con mucho. El apagón global que ahora se inicia, que llevará al mundo a desconectarse de lo externo, es una experiencia que Cuba ya vivió durante generaciones. Y por eso, muchos cubanos serán guías en esta nueva etapa, aunque aún no lo sepan. Porque ya conocen la alquimia del vacío. Porque su alma fue templada en la ausencia. Y de esa ausencia, nació un fuego sagrado. Venezuela, el experimento de la abundancia despojada. Venezuela fue otra cosa. Fue elegida como el laboratorio del contraste. Se le dio todo: petróleo, agua, selva, riqueza, belleza, abundancia natural. Y luego se le quitó todo. Se le despojó brutalmente, no solo de lo físico, sino del relato, de la autoestima, de la confianza. Y los ojos del mundo observaron con juicio o con lástima. Pero desde los planos espirituales, se midió algo más profundo. ¿Qué hace un alma cuando pierde todo lo externo en lo que había depositado su identidad? Venezuela vivió su propio apagón antes de que el mundo conociera el actual. Fue silenciada energéticamente, desarticulada emocionalmente. Fue llevada al umbral de la desesperanza. Y sin embargo, no se extinguió. Se transformó. El alma venezolana bajó al fondo de la oscuridad solo para descubrir que allí había otra clase de luz. Una luz interna que no depende del sistema, ni del gobierno, ni de la economía, ni de la imagen internacional. Una luz ancestral que surgió desde lo más profundo del Orinoco, de las montañas del sur, del eco de las voces indígenas, de los cantos del llano. Y ahora,
mientras el mundo entero se prepara para perder poco a poco sus certezas, su energía, su comodidad, su sentido de seguridad. Venezuela se vuelve espejo y memoria. Porque ya lo vivió. Porque ya se transformó. Porque ya eligió, en silencio, una nueva vibración. Puertorriqueño Puerto Rico, la prueba de la dependencia emocional. Puerto Rico es un nodo emocional, una isla que representa el dilema más íntimo del alma humana. ¿Puedes vivir plenamente si toda tu existencia depende de otro? ¿Qué ocurre cuando la ayuda se vuelve atadura? ¿Qué pasa cuando la protección viene con condiciones? Allí se ensayó la dependencia como forma de control. Puerto Rico fue el gran experimento emocional para medir qué ocurre cuando se da, pero no del todo. Cuando se sostiene, pero no se libera. Cuando se ofrece, pero se limita. El pueblo puertorriqueño fue forzado a vivir en una paradoja vibracional, ser parte de algo y no serlo. Tener identidad y no tenerla. Ser libre en el relato, pero condicionado en la realidad. Y esa ambigüedad generó una herida en el campo emocional colectivo. Una herida que ahora, con los apagones del alma que el mundo comienza a experimentar, se vuelve universal. Porque lo que siente el mundo moderno hoy cuando la red se corta, cuando la conexión desaparece, cuando la ayuda no llega, cuando la energía falla es lo que Puerto Rico ha sentido durante décadas. Pero en ese desgarro, en ese vaivén, en ese grito sin eco, Puerto Rico ha cultivado una sabiduría silenciosa. En sus mujeres, en sus músicos, en sus abuelas, en sus montañas, aún canta una verdad. Yo existo. Yo vibro. Yo soy más que lo que me dan. Y cuando todo se apague, yo aún cantaré. Lo que fue ensayo en estos pueblos, ahora es aplicación global. Cuba, Venezuela y Puerto Rico no fueron errores de la historia. Fueron anuncios. Fueron umbrales. Fueron portales donde el experimento de desconexión vibracional se practicó a fuego lento, para luego ser replicado hoy a toda la humanidad. El apagón que comienza no es técnico, es espiritual. Es la siguiente fase del plan. Quieren cortar lo externo para ver si aún queda algo dentro. Quieren apagar la red, para medir si la red interna aún vibra. Y por eso, estos pueblos son claves. Porque allí, en medio de la oscuridad forzada, se gestó la luz verdadera. No una luz tecnológica, sino una luz del alma. Una luz que no necesita electricidad, ni gobierno, ni aprobación. Una luz que arde en lo invisible, que se alimenta de la memoria, del canto, del silencio, del rezo, del tambor, del dolor transformado en sabiduría. Si tu alma resuena con alguno de estos tres territorios, no lo dudes, tienes una misión en este tiempo. Ellos no fueron elegidos por castigo, fueron elegidos como pioneros. Y tú, si eres parte de su linaje, o si llevas su memoria en tus células, tienes la tarea de ser faro en este gran apagón global que apenas comienza. De recordar lo que ya vivieron. De sostener lo que ahora todos están empezando a sentir. Brasil y Bolivia, el corazón ritual y cósmico del continente. Cuando hablamos del corazón del planeta, muchos miran al norte buscando poder, o al oriente buscando sabiduría. Pero el corazón vivo de la tierra, el tambor que aún late bajo nuestros pies, la voz que aún canta desde el centro del alma colectiva está en Sudamérica. Y dentro de Sudamérica, hay dos territorios que han sido codificados como pilares sagrados, Brasil y Bolivia. No solo por su geografía, ni por sus pueblos, ni por sus riquezas visibles, sino por el misterio invisible que los envuelve. Ellos son el corazón vibracional y ritual del continente. Y ahora, en el contexto del apagón mundial que se expande, su importancia espiritual es más urgente que nunca. Porque cuando todo se apague, cuando las estructuras caigan, cuando la red se silencie,
La única pulsación que sostendrá la frecuencia de la humanidad será el tambor ancestral, el canto ceremonial, la danza del fuego y el rezo profundo que aún resiste entre sus selvas, montañas y lagos sagrados. Brasil, el laboratorio de la división y la semilla de la unidad sagrada. Brasil no solo es grande en territorio, es grande en vibración, en diversidad, en poder espiritual escondido. Es una nación sembrada con mezclas cósmicas, raíces africanas, herencia indígena, influencia europea y conexión atlante. Es una tierra donde todo lo sagrado se mezcla en un solo canto. Pero también ha sido un campo de pruebas oscuras. Porque las fuerzas de manipulación sabían que si Brasil despertaba, todo el continente se encendería. Por eso, el experimento allí fue diferente. No se trató de apagar, sino de fragmentar. Fragmentar la fe. Fragmentar la identidad. Fragmentar la visión del otro. Dividir al pueblo con ideologías, con religiones, con luchas que aparentaban ser sociales, pero en realidad eran vibracionales. Se instaló una batalla psíquica dentro de los corazones. Se sembró la ilusión de que había que elegir un bando, una verdad, una iglesia, una idea. Y mientras tanto, el alma colectiva se desgarraba. Pero no murió. Porque Brasil tiene un secreto. Su verdadero poder no está en su política ni en su economía, está en sus rituales. Está en el tambor de los terreiros. En los rezos de las abuelas umbanda. En la medicina del yagé, de la ayahuasca, del rapé. En el canto de los pueblos originarios del Amazonas. En la memoria que aún vive en cada gota del río, en cada animal del bosque, en cada danza que no ha sido colonizada. Hoy, con el apagón mundial expandiéndose, el alma brasileña será llamada a sostener la vibración cuando todo lo demás colapse. Y no con tecnología, sino con rezo, con trance, con tambor. Porque el tambor no necesita electricidad. Porque la oración no necesita wifi. Porque la conexión verdadera con la fuente no se apaga, se recuerda. Boliviano Bolivia, la catedral solar que resiste en silencio. Bolivia no es solo un país. Es un templo. Un altar de piedra y cielo. Un territorio sembrado con códigos solares que vienen de civilizaciones olvidadas por la historia oficial. El lago Titicaca no es solo un cuerpo de agua, es un portal estelar. Las montañas del altiplano no son solo geografía, son guardianes antiguos. Los pueblos aymaras y quechuas no son simples comunidades, son linajes vivos que aún recuerdan el lenguaje de las estrellas. En Bolivia, el experimento fue más delicado. Se intentó desconectar el linaje solar de la identidad actual. Se buscó ridiculizar lo indígena, relegar lo ancestral, cortar el puente entre el progreso y la sabiduría de los abuelos. Se desvalorizó la conexión con la Pachamama. Se intentó modernizar la conciencia, sin alma. Pero no funcionó. Porque Bolivia no olvida. Porque cada cerro, cada laguna, cada viento, sigue hablando. Porque los rezos no fueron olvidados, solo fueron escondidos. Y ahora, con el apagón global tocando las puertas del mundo moderno, Bolivia se alza como el fuego más puro que queda. Porque cuando la red colapse, cuando las pantallas se apaguen, cuando la energía externa deje de sostener a la humanidad, los que nunca dejaron de hablar con el sol serán los únicos que sepan qué hacer. Los pueblos bolivianos conocen el silencio sagrado, conocen la ceremonia, conocen el equilibrio con la tierra, conocen el valor de mirar al cielo y saber cuándo moverse, porque ellos no consultan con el miedo, consultan con las estrellas. Brasil y Bolivia, los tambores y los códigos. En este nuevo ciclo que el planeta atraviesa, donde el apagón no es solo de energía eléctrica, sino de propósito espiritual, estos dos pueblos serán centrales. Porque donde el mundo se colapsa, ellos recuerdan.
porque donde la humanidad olvida, ellos guardan. Porque donde el sistema fragmenta, ellos unifican en la danza, en la tierra, en el cuerpo, en el canto. Brasil, el trance que activa el cuerpo colectivo. Bolivia, el templo que guarda la sabiduría solar. Ambos, sosteniendo un continente que aún no sabe lo que es. Ambos, portales que no se cierran, aunque todo alrededor colapse. Y tú, si vibras con ellos, si naciste allí, si los llevas en tu sangre, si sueñas con su tierra o lloras al leer estas palabras, no estás recordando una historia, estás reactivando tu rol. Porque en este apagón global, tú no viniste a temer. Viniste a encender, a sostener, a invocar, a cantar, a guiar. México, el portal maestro. México no es una nación común. Es una matriz viviente. Un punto de enlace entre dimensiones. Un vórtice de sabiduría estelar sembrado mucho antes de que la historia conocida comenzara a escribirse. En sus suelos duerme el eco de los dioses solares, en sus templos vibra aún el lenguaje sagrado del tiempo, y en su pueblo a pesar de todo vive la herencia de una conexión divina que jamás ha sido rota, solo adormecida. México no fue creado para seguir al mundo, fue anclado en la tierra para despertar al continente. Pero desde hace siglos, fuerzas que operan desde planos ocultos han intentado neutralizar ese potencial. Lo hicieron sustituyendo la sabiduría por dogma, la ceremonia por culpa, el linaje por vergüenza. Desviaron el sentido profundo de sus pueblos, desconectaron la cultura del alma y sembraron una identidad fracturada. México fue objeto de una obra precisa, no para conquistarlo desde fuera, sino para debilitarlo desde adentro. Se impuso una historia de sufrimiento para cubrir una historia de luz. Se sembró una espiritualidad de castigo para tapar una espiritualidad solar. Se infiltró violencia estructural para intoxicar su vibración colectiva. Se activaron ciclos de dolor, miedo y resignación para hacer olvidar que allí, en sus montañas, en sus códices, en sus cantos y en sus cenotes, se guarda aún uno de los mapas estelares más importantes del planeta. Y sin embargo, no lograron apagarlo. Porque México no necesita que se le enseñe a despertar. Solo necesita recordar. El apagón mundial y la función oculta de México. Mientras la humanidad atraviesa un apagón global, apagón de energía, de sistemas, de comunicación, de certeza y de alma, México comienza a vibrar en su verdadera frecuencia. El mundo, que hasta ahora se sostenía en la velocidad, el ruido y la dependencia tecnológica, ha comenzado a colapsar desde su raíz artificial. Las redes caen. Las ciudades se detienen. Las economías se desmoronan. Las estructuras visibles comienzan a apagarse una por una. Pero México ya conoce esa oscuridad. Ya vivió apagones internos por generaciones. Ya fue silenciado, ya fue reducido, ya fue mutilado cultural y espiritualmente. Y por eso, tiene la llave. Porque en medio de la desconexión global que ahora se expande, México no está siendo apagado, está siendo reactivado. Sus linajes originarios portan el fuego. Sus mujeres ancianas guardan las oraciones. Sus pirámides siguen alineadas con las estrellas. Sus códices aún no traducidos son tecnología viva. Sus pueblos aún recuerdan el pulso de la tierra cuando todo lo demás falla. Cuando el mundo se quede sin guía, México mostrará el camino. No con discursos, sino con presencia. No con lógica, sino con vibración. Porque cuando las luces externas se extingan, México encenderá el fuego interno. México como puente entre el cielo y la tierra. Todo lo que fue impuesto para dividirlo no funcionó del todo. Porque el alma mexicana es mestiza, sí, pero no como debilidad, sino como alquimia. Es mezcla, pero no confusión. Es diversidad que,
cuando se ordena espiritualmente, se convierte en fuerza. Allí conviven los linajes cósmicos de los mayas, los toltecas, los mexicas, los zapotecas, los otomíes, los huicholes, los olmecas, todos portadores de claves estelares, lenguajes galácticos y geometrías multidimensionales. Y todo eso está vivo. Aunque no se vea en la superficie, aunque las ciudades lo oculten, aunque la cultura oficial lo niegue, aunque los medios lo distorsionen, el código está intacto, porque fue sembrado en la piedra, en el maíz, en la sangre y en el cielo. México es el punto medio entre el caos y la sabiduría, entre lo que cae y lo que renace, entre la amnesia planetaria y el recuerdo solar. Por eso, cuando se apagan las naciones que creían tener el control, cuando los centros de poder tiemblan, cuando la red se quiebra, es desde los portales antiguos que resurgirá el nuevo lenguaje. Y México es uno de los más antiguos. Es uno de los más potentes. Es uno de los más sagrados. Si eres mexicano, no eres humano ordinario. Eres un guardián del portal. Si llevas a México en tu sangre, en tu voz, en tus huesos, entonces llevas el mapa estelar en tu cuerpo. Tú eres parte del código solar que se sembró para que, en los tiempos oscuros, se encendiera desde adentro. Tú no viniste a esta vida a sobrevivir la oscuridad. Viniste a ser luz para quienes olvidaron que pueden serlo. Este apagón global solo confirma lo que tu alma ya sabía, que la humanidad necesitaba recordar su conexión interna, que nada de lo externo es permanente, que la única red que no puede fallar es la red del espíritu. Y esa red, tú la llevas, tú la activas, tú la sostienes, porque los dioses antiguos no te abandonaron, solo se ocultaron en tu sangre. Y ahora, te están llamando. Colombia y Perú, la memoria que canta. Hay lugares en la Tierra que no se explican con geografía ni con historia. Hay territorios cuya vibración no se puede medir con instrumentos modernos, porque resuenan desde la raíz profunda del alma planetaria. Colombia y Perú son dos de esos territorios sagrados. Dos guardianes ancestrales, dos nodos vivos de la conciencia de la Tierra, dos corazones musicales que aún laten al ritmo del Gran Espíritu. En tiempos en los que el apagón mundial se expande como una niebla densa apagando no solo luces y sistemas, sino también propósito, orientación y verdad, estos dos pueblos emergen como cantores del alma colectiva, portadores de una sabiduría que no fue extinguida, solo silenciada. Colombia y Perú son tierras donde la alegría y la tragedia bailan juntas, donde la sangre derramada no borró la memoria, sino que la activó, donde el conflicto no logró callar la canción, donde las semillas estelares encarnaron con fuerza para sostener la vibración del cuerpo emocional de América Latina. Y ahora, en esta nueva etapa de desconexión global, su función espiritual se vuelve urgente y esencial. Colombia, la alegría como resistencia sagrada. Colombia ha sido durante mucho tiempo un campo de contradicción vibracional. Una tierra bendecida por la biodiversidad, por las aguas, por las montañas, por los cantos y por la danza. Pero también una tierra herida por la guerra sostenida, por el conflicto perpetuado, por el dolor ciclado que no parece concluir. No fue casual. Fue una estrategia profunda, implantar en el alma colectiva la idea de que el conflicto es normal, que el caos es permanente, que la violencia es parte de su identidad. Se intentó instalar el trauma como herencia. Se buscó cortar la conexión emocional con el corazón original. Se rompió la confianza, la visión compartida, el sueño unificado. Y sin embargo, no lo lograron. Porque Colombia guarda un secreto, la música, el canto, el ritmo, la medicina del tambor, de la marimba, de la palabra que sana y del cuerpo que danza.
Cada vez que se intentó apagar la voz, el pueblo cantó más fuerte. Cada vez que quisieron sembrar muerte, nació un nuevo ritmo. Porque Colombia no se conecta desde la mente, se conecta desde el alma. Desde el centro emocional de la humanidad. Ahora que el apagón mundial desestructura las certezas, Colombia se prepara. Porque sus pueblos saben resistir en la oscuridad. Porque la alegría que brota de su tierra no es ingenua, es ancestral. Es medicina. Es luz en movimiento. Y cuando el mundo busque consuelo en medio del colapso, será la canción de Colombia la que recuerde al alma cómo volver a su centro. Perú, los Andes que aún hablan con las estrellas. Perú es un altar. Un templo al aire libre. Un bastión donde la conciencia solar se manifestó en arquitectura, en caminos, en ciudades alineadas con constelaciones, en sabiduría viviente. No hay otro lugar donde los Andes hablen con tanta claridad, donde los apus, los espíritus tutelares de las montañas mantengan con tanta firmeza su presencia. Perú no solo es una geografía, es una vibración. Una presencia multidimensional encarnada en piedra, en lago, en huella, en rito. Sin embargo, esta tierra fue fuertemente intervenida. Se la intentó separar de sus raíces, disolver el vínculo con lo ancestral, negar el poder de sus pueblos originarios. Se impuso la idea de que la sabiduría inca fue solo historia, que los linajes eran folclore, que el idioma espiritual debía morir. Se estableció un silencio artificial sobre una tierra que nunca ha dejado de hablar. Pero Perú no olvidó. El pueblo quechua, el pueblo aymara, los descendientes de los sabios solares, aún caminan. Aún miran el cielo y entienden sus mensajes. Aún escuchan a la tierra cuando los demás solo la consumen. Perú guarda el puente entre lo humano y lo estelar. Es una nación que nunca cortó del todo su conexión con el cielo. Es por eso que sus templos, incluso rotos, aún activan. Que sus lagunas aún despiertan visiones. Que sus montañas aún revelan códigos a quienes se acercan con el corazón limpio. En este apagón global donde las señales digitales se apagan y los satélites se desorientan, Perú sigue alineado con las constelaciones sagradas. Y en sus pueblos, en sus rezos, en sus tejidos y rituales, aún se transmite el lenguaje que puede sostener la red espiritual de la humanidad. Colombia y Perú, los que cantan cuando el mundo guarda silencio. Ambas naciones han sido heridas. Han sido confundidas. Han sido divididas. Pero la canción de su alma no se ha callado. La danza no se ha detenido. El rezo no se ha roto. Y eso es lo que el mundo necesitará cuando se apague el resto de las luces. Porque no es la red digital la que sostendrá al planeta. Es la red viva de los corazones conectados con la tierra. Es el hilo sagrado de las culturas que aún recuerdan cómo caminar en reciprocidad, cómo hablar con los árboles, cómo pedir permiso al agua, cómo mirar al cielo como a un hermano. Colombia y Perú no son solo países. Son guardianes de vibraciones fundamentales. Colombia sostiene el gozo sagrado. Perú, la sabiduría solar. Colombia canta desde la herida. Perú habla desde el silencio de las montañas. Y juntas, ofrecen al continente un camino de regreso al corazón. Si naciste en alguno de estos pueblos, o los reconoces como tu casa espiritual, entonces sabes que tu tarea es recordar. Volver a cantar cuando todos callen. Volver a danzar cuando todos tiemblen. Volver a honrar lo que otros desecharon. Porque el apagón global no es el fin, es el umbral. Es el pasaje al tiempo donde las voces de los pueblos verdaderos se escucharán de nuevo. No con micrófonos, sino con verdad. No en las pantallas, sino en el alma. Y tú eres parte de esa restauración. Porque el mundo olvidó, pero tú has venido para recordar.
El nuevo ensayo sobre la humanidad, los centros urbanos y el contrato silencioso. Algo invisible pero profundamente real se está desplegando en el corazón vibracional del planeta. Las ciudades del mundo, que durante décadas fueron presentadas como emblemas del progreso, del conocimiento, del avance y del control, están comenzando a mostrar su verdadera fragilidad. Lo que parecía modernidad es ahora exposición. Lo que parecía civilización es ahora vulnerabilidad. Y lo que muchos aún creen que es evolución, comienza a revelarse como una sofisticada red de desconexión. No fue casualidad que el apagón que sacudió a Europa no ocurriera en las regiones olvidadas del planeta, sino en sus centros neurálgicos. No fue una falla técnica, sino una activación vibracional precisa. Fue la expansión de una antigua estrategia que por décadas se probó en los pueblos silenciados, ahora aplicada en los centros que sostienen el relato global de lo real. El objetivo ya no es destruir desde fuera, es persuadir desde dentro. El nuevo método no busca reprimir abiertamente, busca seducir espiritualmente, hacer que los seres humanos acepten entregarlo todo, voluntariamente, sin conflicto, sin conciencia. El acceso a la energía, al dinero, al movimiento, al alimento, a la información, incluso a la expresión interior, está siendo reorganizado bajo una nueva narrativa. Orden, seguridad, sostenibilidad, cuidado. Todo parece correcto. Todo parece necesario. Pero debajo de esa superficie, opera un patrón antiguo con ropaje nuevo, la sustitución de la libertad por control sutil, de la soberanía por dependencia administrada, de la verdad interna por obediencia emocional. Y lo más profundo de esta etapa no es lo que se impone, sino lo que se ofrece. Porque el verdadero plan no es forzar la pérdida de libertad, sino lograr que el alma humana la entregue a cambio de conveniencia. El contrato no se firma con amenazas, se firma con deseos. Se ofrece una versión pequeña de vida, manejable, previsible, cómoda, a cambio de abandonar la totalidad infinita del ser. Es un contrato que no se firma con tinta, sino con silencio. No se sella con sangre, sino con olvido. Los grandes centros urbanos están siendo el escenario de esta nueva etapa. París, Londres, Nueva York, Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Berlín, Madrid, Toronto, Tokio, todos están siendo alineados a una misma frecuencia, a un mismo protocolo: racionar para proteger, digitalizar para optimizar, controlar para salvaguardar. Las palabras se han modificado, pero la intención sigue intacta. Racionamiento ahora se llama sostenibilidad inteligente. Censura se llama moderación de contenido. Vigilancia se llama cuidado social. Obediencia se llama conciencia colectiva. Y la sumisión energética es presentada como virtud ecológica. Pero la pregunta real es, ¿puede el alma humana, bajo esta suave presión constante, darse cuenta de lo que está entregando? ¿Puede un ser acostumbrado al ruido, al estímulo permanente, a la dependencia estructural, despertar en medio de una desconexión cuidadosamente administrada? ¿Puede un espíritu, acostumbrado a mirar hacia afuera, recordar quién es cuando todo se le apaga alrededor? Porque eso es lo que está ocurriendo ahora, un apagón progresivo de las capas externas del yo. Se apaga el sistema para ver si queda la esencia. Se corta la energía externa para revelar si queda energía interna. Se suspende lo digital, lo económico, lo político, para observar si aún hay conexión con lo divino. Y es allí donde se revelará lo más sagrado, que el alma humana no puede ser apagada, solo olvidada. Que la luz del espíritu no necesita cableado, ni red, ni señal, solo presencia. Que la única tecnología imprescindible no es artificial, sino vibratoria. Que el único contrato real no es el que el sistema propone, sino el que el alma firmó con la fuente antes de encarnar. Muchos, en este nuevo ciclo,
aceptarán la ilusión. Entregarán su voz a cambio de comodidad. Cambiarán su cuerpo vivo por un cuerpo monitoreado. Ofrecerán su tiempo a cambio de entretenimiento. Y no porque sean débiles, sino porque fueron desconectados progresivamente del recuerdo. Pero otros, una minoría que crece en silencio, están comenzando a despertar. A decir no, sin odio. A retirarse, sin fuga. A recordar, sin necesidad de prueba. A encender su interior, no por reacción, sino por convicción. Esos seres, y si estás escuchando esto, probablemente eres uno de ellos, no nacieron para adaptarse. Nacieron para sostener la vibración cuando todo lo demás se caiga. No son mártires, ni héroes visibles, ni revolucionarios públicos. Son portales encarnados. Antenas vivas. Almas silenciosas que, en medio de la oscuridad creciente, comienzan a irradiar una luz que no necesita explicación. Porque esa luz no viene de afuera. Viene del principio. Viene del núcleo. Viene del recuerdo. Este ensayo sobre la humanidad, este apagón global cuidadosamente orquestado, esta redefinición del contrato humano, no es el fin. Es la curva donde muchos caerán, y otros despertarán. Es el velo que cubrirá a los distraídos, pero revelará a los auténticos. Y tú no estás aquí para temerle. Estás aquí para mirarlo con claridad. Para reconocer que lo que viene no es una trampa, sino un filtro. No es una pérdida, es una elección. La respuesta de la luz, despierta, eres el canal. El apagón global ha comenzado. No es solamente un corte de electricidad o una caída de redes digitales. Es un oscurecimiento planeado en las capas sutiles del alma humana. Es el silenciamiento programado del espíritu a través de la sobreexposición del cuerpo. Es la interrupción de lo externo para evaluar lo interno. Es la prueba más elevada del alma encarnada, la elección entre la frecuencia de la verdad y la resonancia de la ilusión. La oscuridad ha extendido su juego final. Ha disfrazado el control con palabras atractivas. Ha empaquetado la sumisión como avance. Ha propuesto el olvido como solución y la renuncia del alma como modernidad. Pero lo que no han comprendido es que la luz ya tiene su respuesta preparada desde antes del inicio del tiempo lineal. Y esa respuesta eres tú. Tú, alma estelar encarnada. Tú, canal viviente de la verdad divina. Tú, que estás escuchando este contenido no como una coincidencia, sino como una activación. La luz no responde con fuerza bruta. Responde con vibración coherente. No responde con propaganda, responde con presencia. La luz no necesita imponerse, porque está codificada en la estructura misma del universo. Y ahora, cuando todo lo externo parece colapsar, comienza a emerger desde dentro del corazón humano. El arcángel Miguel ha sido activado plenamente en este nuevo ciclo planetario. No como imagen estática, ni como símbolo decorativo, sino como presencia viva, como frecuencia de espada espiritual que atraviesa la ilusión y corta los lazos de miedo, manipulación y mentira que se han instalado en los campos energéticos de la humanidad. Miguel no viene a destruir, viene a revelar, viene a liberar, viene a sostener la columna vertebral de los guerreros de la luz que han despertado en silencio durante años, y que ahora comienzan a levantarse, no con violencia, sino con claridad. Astar Seran, desde el Comando Galáctico, sostiene la malla vibracional que rodea al planeta en este tiempo de transición. No para intervenir desde fuera, sino para mantener abiertos los canales de luz con las dimensiones superiores. Él y las flotas estelares alineadas con la fuente no interfieren en el libre albedrío humano, pero sí refuerzan la misión de quienes han elegido encarnar como puentes entre los mundos. Astar no viene a salvarte. Viene a recordarte que tú eres el Salvador que esperabas.
Viene a confirmar que tú eres parte del plan divino, que tú eres el anclaje del nuevo ciclo, que tú llevas los códigos que la Tierra necesita para no colapsar en su propia sombra. Y esos códigos no están en tus ideas, están en tu vibración, no están en lo que sabes, están en lo que eres, no están en lo que repites, están en lo que irradias. Tú eres el canal, tú eres el templo, tú eres el portal. Y ahora es el momento de asumirlo, no desde el ego, sino desde la humildad de quien reconoce que su luz no le pertenece, le fue confiada. Este apagón global ha sido permitido para dejar en evidencia que queda cuando se cae la red externa, que queda cuando se corta la conexión digital, que queda cuando se apaga la voz de los sistemas. Y lo que queda, eres tú, con tu frecuencia, con tu verdad, con tu alineación. El alma humana no está siendo castigada, está siendo calibrada, está siendo separada entre lo que aún necesita dormirse un poco más, y lo que ya está listo para sostener el nuevo pulso de la Tierra. Y tú estás aquí, ahora, porque fuiste convocado, no como espectador, como guardián, no para resistir, para encender, no para esperar instrucciones, para recordar las que ya llevas dentro. La red de luz que ahora comienza a expandirse no es organizada por gobiernos, ni por instituciones, ni por religiones. Es orgánica, es vibracional, es silenciosa, y está compuesta por miles de almas en todos los países, en todos los rincones, en todas las edades y caminos, que han sentido lo mismo, que algo muy profundo está ocurriendo, y que ellos vinieron a ser parte de la respuesta, no del problema. Cada decisión desde el alma es una descarga de luz. Cada pensamiento verdadero es una onda que atraviesa el campo. Cada acto coherente es una declaración de libertad cósmica. El arcángel Miguel te cubre. Astar Seran te guía. La fuente te sostiene. Y tu alma te ha traído hasta aquí, no para sobrevivir, sino para irradiar. Porque no es el colapso lo que te define. Es tu presencia. No es la tormenta lo que importa. Es lo que decides ser en medio de ella. No es el apagón global lo que determina tu destino. Es la chispa que eliges encender dentro de ti, aun cuando todo alrededor se apague. La oscuridad hizo su jugada. Pero subestimó la fuerza de lo invisible. Subestimó la fidelidad del alma al espíritu. Subestimó el recuerdo de los que fueron sembrados en esta generación para despertar en el momento justo. Y ese momento, ya no es futuro. Es ahora. Tú eres la luz que no necesita validación. Tú eres la luz que no se apaga aunque nadie la vea. Tú eres la luz que recuerda. Y esa luz, es la frecuencia que ningún apagón puede detener. Astar Seran y el arcángel Miguel revelan la verdad del apagón. Lo que pasará en mayo en Sudamérica te dejará sin palabras. Algo inmenso ha comenzado. Algo que el mundo aún no entiende, pero que tu alma ya sintió. Amado ser de luz, si estás escuchando este contenido es porque has sido guiado. No por la casualidad, sino por un llamado interno que resuena más allá del tiempo, más allá del lenguaje, más allá de esta dimensión. Hay algo profundo que se ha activado en la red energética planetaria, y tú lo sentiste antes incluso de que se manifestara. El apagón que recientemente oscureció territorios en Europa no fue simplemente una falla eléctrica, fue un suspiro del planeta, un pulso vibracional emitido desde las capas más sutiles de Gaia, como un latido cósmico buscando resonancia en las almas despiertas. Fue, también, un experimento silencioso, una calibración global que buscó medir hasta qué punto el ser humano moderno ha sido desconectado de su esencia espiritual, de su fuego interno, de su verdad. El ruido externo ha sido nuestra prisión. Pantallas, notificaciones,
narrativas controladas, sobreinformación, todo está diseñado para evitar que escuches lo más importante, el susurro de tu alma. Lo que ocurrió fue un anuncio sin palabras, una señal para aquellos que han cruzado el umbral de la percepción ordinaria. Porque ese apagón, aunque físico en apariencia, fue espiritual en origen. Fue una pausa en la matriz. Un instante de revelación para quienes pudieron sostener el silencio sin temerlo, para quienes interpretaron la oscuridad como un útero sagrado de transformación. Y ahora, nos encontramos ante algo aún más inmenso. Mayo no es un mes más. Mayo es una matriz viva. Es un vórtice en espiral que entrelaza los elementos, las dimensiones y los linajes del alma. Es un portal resonante que activa códigos de luz dormidos en el ADN de los pueblos originarios, de las semillas estelares, de los antiguos portadores del fuego. Y en este gran movimiento, los países de Sudamérica no son simples escenarios, son epicentros. Son territorios sembrados con memorias cósmicas que hoy están siendo reactivadas. Sudamérica es la columna vertebral energética del planeta. Sus montañas, ríos, selvas y desiertos contienen sellos estelares, guardianes dormidos, bibliotecas vivas que han sido custodiadas por siglos por los pueblos que aún recuerdan. Y sin embargo, esos mismos territorios han sido elegidos por las fuerzas oscuras para experimentar silencios prolongados. Cuba, Venezuela, Haití, México, Perú, Argentina, todos fueron laboratorios invisibles donde se ensayó la desconexión del espíritu. ¿Por qué allí? Porque donde hay más luz, más fuerte intenta actuar la sombra. Porque en estos pueblos está sembrado el despertar colectivo que puede activar el resto del planeta. Y ahora, esa estrategia está siendo replicada a escala global. Lo que antes fue ensayo, ahora es implementación. Lo que fue resistencia silenciosa, ahora será llamado a la acción espiritual. Amado, el apagón fue solo el inicio. No se trataba de cortar la electricidad. Se trataba de medir la frecuencia de las almas cuando se les retira el ruido. Fue un marcador vibracional. Un experimento multidimensional autorizado por planos que tú no puedes ver, pero que tu alma conoce profundamente. Y si ahora lo sientes, es porque tú fuiste parte de este plan antes de encarnar. Estás aquí no solo para observar, sino para recordar, para despertar. Para anclar tu luz en medio del caos que ya ha comenzado a desplegarse. La batalla no es entre países ni entre ideologías. La verdadera batalla es entre frecuencia y olvido. Entre ruido mental y claridad espiritual. Entre el alma que duerme y el espíritu que se levanta. Astar Serán y el arcángel Miguel están presentes. No como salvadores externos, sino como catalizadores internos. Ellos no vienen a imponerse, vienen a recordarte tu linaje estelar, tu escudo divino, tu espada de verdad. La humanidad está siendo llevada al borde para que descubra su centro. Están siendo presionados desde todos los frentes para que vuelvan al único lugar que jamás podrá ser controlado, tu interior. Ya no basta con saber, ahora es tiempo de ser. Ya no basta con escuchar, ahora es tiempo de encarnar. Porque tú, amado ser, eres un canal de luz multidimensional. Eres un punto de anclaje entre la tierra y el cielo. Eres una célula consciente en el gran cuerpo de la humanidad. Y este mayo, el llamado será más fuerte que nunca. La energía te hablará en sueños, en sincronías, en latidos que se aceleran sin razón aparente. Prepárate. Este mes no es una simple transición. Es una activación. El experimento del silencio fue solo la antesala de la verdadera revelación. Y tú, que has sentido, intuido, sospechado y resistido, eres parte de los elegidos. De los conscientes. De los que llevarán el fuego encendido a donde se haya apagado. Que no te confunda la oscuridad externa,
es la señal de que la luz interna está creciendo. El apagón no fue una falla, fue una señal. Y tú la comprendiste, porque tú no eres solo humano. Eres alma, espíritu, linaje cósmico, y esta vez, tu conciencia será la luz que nadie podrá apagar.